Buenas tardes a todos. Empezamos en un momento. Empezamos en un segundito. Por ahí hay compañeros de ustedes que se están incorporando. Muy bien, pues entonces empezamos esta sesión. Empezamos pues entonces esta sesión del 27 de abril del 2020, dándoles las gracias de que estén aquí presentes. El día de hoy vamos a tratar algunos temas relacionados con precisamente el tema central que tenemos en la pantalla, que es el de institucionalidad y desarrollo económico en Jalisco del año de 1940 a 1980, primera parte. ¿Podría alguien confirmarme que sí se está oyendo y viendo la pantalla, por favor, mediante el chat? Sí, se escucha y se ve bien. Ah, excelente, muy bien, muchas gracias. Correctísimo. Entonces, continuemos. Decíamos entonces que el tema de esta semana va a hablar acerca pues de algunos aspectos que se manejan en Jalisco ya por la década de entre 1940 y 1980, más que nada centrándonos en lo que ocurre del 40 al 68 en realidad, en esta primera parte. Entonces sí va a ser, vamos a ver que pues vamos a ver algunos contextos nacionales y van a tener también que ver también vamos a ver algunos contextos ya particulares del estado de Jalisco, del gobierno de Jalisco, que de alguna manera nos van a ayudar a poder comprender cómo los contextos nacionales van a tener que ver con los contextos locales, y también eso en la segunda parte de este tema lo vamos a retomar con algunos hechos que pasan en nuestro estado de Jalisco. Los puntos que vamos a tratar entonces el día de hoy pues son básicamente 4 puntos o 4 temas principales. Vamos a hablar del presidente Miguel Alemán Valdés, que significa un parteaguas por muchas cosas en la historia de México. Vamos a hablar de Marcelino García Barragán, quien fue gobernador, pero quien también fue secretario de la Defensa Nacional en uno de los acontecimientos o en una de las épocas pues más memorables o de triste memoria en la historia de México. Vamos a hablar de Agustín Yáñez como un gobernador de Jalisco que precisamente en este lapso de tiempo, en esta época que nos proponemos revisar, pues va a ser de gran importancia para nosotros. Y vamos a hablar también del movimiento estudiantil del 68.
que si bien es un movimiento nacional, va a ser un movimiento pues que va a ser trascendente para la vida política, social y económica de nuestro país y que de alguna manera u otra pues va a tener también que ver con algunos aspectos que vemos en Jalisco. Entonces, para esto, lo que voy a hacer es que nos vayamos a los materiales de la materia. Tenemos aquí ya habilitado, perdón, más abajito, tenemos habilitado lo que son los materiales del 27 de abril al 1 de mayo, que es esta semana y esto que estamos platicando nosotros. Tenemos ahí para que no se les pierda una imagen de lo que son los arcos de Guadalajara, que si se fijan la fotografía es una fotografía de época, es una fotografía que se toma precisamente en el siglo XX para precisamente tratar de representar ese desarrollo económico que va teniendo la ciudad de Guadalajara en el contexto de Jalisco. Dentro de lo que es los arcos de Guadalajara, pues una de las obras que vamos a ver que realiza uno de los personajes que vamos a estar platicando el día de hoy es precisamente la construcción y la edificación de la Minerva, la glorieta Minerva que hoy todos conocemos y que es pues como que un punto de referencia para la ciudad de Guadalajara, ¿no? Hablando pues entonces respecto de lo que son los temas, pues vamos a entrar un poquito o vamos a platicar un poquito el contexto de cuál es la importancia que tiene Miguel Alemán Valdés para la historia de México. Miguel Alemán Valdés va a tener una importancia en la historia de México porque tiene una característica que lo hace peculiar y que cambia la manera de hacer política en México. Y esto se refiere precisamente al hecho de que con Miguel Alemán Valdés se inaugura la era de los presidentes civiles en México. Desde lo que fue el movimiento revolucionario, hubo una serie de presidentes que estuvieron vinculados o que de alguna manera fueron militares todos, desde lo que fue la culminación de la revolución hasta antes de Miguel Alemán Valdés, esto es con Manuel Ávila Camacho. Miguel Alemán Valdés entonces abre una nueva época dentro de la política mexicana al ser el primer civil, digamos, después de lo que es los gobiernos de los militares en México, ¿no? Lógicamente que si ustedes recuerdan lo que hemos estado platicando respecto de lo que es el proceso desde la independencia de México, desde todos los aspectos que tienen que ver a quienes nos han estado gobernando, vamos a encontrar que siempre tenemos presente que los héroes de los movimientos, en el caso de la independencia, de la reforma, de la revolución, quienes son los combatientes son los que al final de cuentas terminan siendo los gobernantes del país. Aquí con Miguel Alemán Valdés se elimina eso. Si bien es cierto que también se inaugura otra etapa donde en el gobierno de México se habla desde un punto de vista de un término que se utiliza coloquialmente como los cachorros de la revolución. ¿A qué se refiere de los cachorros de la revolución? Pues que prácticamente hasta antes de Miguel Alemán todos los presidentes de México habían tenido alguna u otra participación en la revolución directamente como militares, como combatientes, y ya con Miguel Alemán se viene una segunda generación de políticos que son precisamente políticos que la participación que llevaron a tener en la revolución se refiere a la participación que tienen sus padres, es decir, ellos ya pues por las cuestiones de los años que se manejan aquí, son personas que nacieron en los tiempos de la revolución pero que no tuvieron ninguna actividad dentro de la revolución. ¿Sí? Miguel Alemán Valdés, al ser el primer entonces gobernante que tiene como característica ser un civil y no ser un militar, también va a tener pues ciertas características que algunos autores manejan de forma crítica, que es pues los aspectos que tienen que ver con las cuestiones de la corrupción. Se dice históricamente que pues Miguel Alemán va a ser el primero de los presidentes en México donde pues empieza a notar más esa animadversión por parte de los presidentes a de alguna manera procurarse bienes o procurar
adueñarse o a procurar generar riquezas en base a la oportunidad que les daba su puesto. Entonces, para esto, pues sí, para que podamos comprender el contexto de Miguel Alemán Valdés, les voy a poner un video que vamos a observar todos en línea. Es un video pequeñito, es una biografía como las que hemos estado viendo últimamente de 3, 4 minutos, para que veamos quién es Miguel Alemán y que veamos el contexto de lo que se maneja tanto en la lectura como pues en la historia respecto de lo que es Miguel Alemán Valdés. Permítanme un segundito para que lo abra. Si hubiera algún problema con el video, por favor, coméntenmelo en el chat. Miguel Alemán Valdés, el mayor de los hijos de Miguel Alemán González, nació en 1900 en el poblado de Sayula, Veracruz. Su padre trabajaba para las oficinas del telégrafo y tenía una tienda de abarrotes de donde obtenía la mayor parte de sus escasos ingresos. En 1910, Alemán González se unió a la revolución. Mientras su hijo vendía y repartía leche en su pueblo, el general Alemán se ocupaba más del conflicto armado que de su familia. Miguel Alemán Valdés ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México. Profe, se dejó de ver. Gracias a su simpatía y su carisma, forjó en este plantel grandes amistades que mantuvo toda la vida y le acompañaron en su vida política. Por problemas económicos, 2 veces tuvo que interrumpir sus estudios. En 1925, Alemán se matriculó en la Escuela de Jurisprudencia. ¿Ya se ve? Porque su padre se convertía en diputado. Ya. ¿Correcto? Veracruz. Pero después de un breve periodo de paz, el patriarca alemán se levantó de nuevo en armas en 1928, cuando Obregón buscó reelegirse. Su rebelión fue breve y trágica. Rodeado por sus enemigos, prefirió suicidarse. Por el resto de su vida, su hijo Miguel recordaría uno de sus consejos: dedícate a algo más estable que las armas. Alemán se tituló como abogado en 1928 y 3 años después se casó con Beatriz Velasco, hija de una familia acomodada con quien tuvo 3 hijos. Después de 2 intentos infructuosos por ser electo diputado, Alemán siguió el consejo de su gran amigo Gabriel Ramos Millán de dedicarse a los lucrativos negocios inmobiliarios, en los que demostró ser sumamente hábil. Estos negocios le proporcionaron riqueza suficiente para seguir sin preocupaciones económicas su carrera política. En 1935, Alemán se postuló como senador por Veracruz. Al año siguiente, después del asesinato del gobernador Manlio Fabio Altamirano en el Café de Tacuba, el presidente Cárdenas eligió a Miguel Alemán como candidato al gobierno de ese estado. Alemán apoyó a Lázaro Cárdenas durante su sexenio. También estableció lazos políticos importantes con Manuel Ávila Camacho, y cuando este fue designado candidato a la presidencia, nombró a Alemán coordinador de su campaña. Con robo de urnas a punta de pistola o metralleta, acarreo de votantes y relleno con boletas marcadas, Ávila Camacho obtuvo el triunfo en 1940. El premio por su lealtad fue la Secretaría de Gobernación. Desde ahí, Alemán fomentó el turismo, industria que ciertamente beneficiaba sus inversiones inmobiliarias. Manuel Ávila Camacho lo destapó en 1945 como su sucesor. Tras el trámite de las elecciones en un sistema político dominado por el Partido de la Revolución, Miguel Alemán Valdés se convirtió en presidente de México el 1 de diciembre de 1946. El propósito central de Alemán fue el progreso económico bajo un sistema capitalista. Su gabinete no estaba compuesto por caciques, sino por universitarios, muchos de ellos viejos amigos y compañeros suyos. En sus sexenios se construyeron carreteras como la México-Cuernavaca y se extendieron las vías férreas. También edificó presas y otras infraestructuras para alentar un México industrial. El crecimiento de aquellos años no tenía parangón en nuestra historia. Mientras tanto, la Ciudad de México adoptaba un aire marcadamente cosmopolita y crecía exponencialmente, surcada de importantes avenidas como Viaducto, División del Norte e Insurgentes. En el nuevo y lujoso fraccionamiento del Pedregal se asentó la élite de la época y en su cercanía se levantó la emblemática ciudad universitaria, con estatua de Alemán incluida. La economía progresó en su sexenio, pero también prosperó la corrupción. Muchos amigos suyos se hicieron ricos a la sombra de las obras públicas y de las concesiones. Lo celebraban con fiestas legendarias en sus nuevas mansiones. Era un capitalismo de amigos. Cuando el semanario Presente denunció estos excesos, el gobierno respondió deteniendo la entrega de papel al periódico. El director de la publicación, temeroso de ser asesinado o encarcelado, cerró la revista y huyó a Argentina.
A medida que el gobierno se alejaba de la izquierda, mejoraron las relaciones con Estados Unidos. El presidente Truman visitó México y Alemán viajó a Washington y Nueva York, donde fue recibido por miles de personas. En 1951, Alemán coqueteó con la posibilidad de reelegirse. Pero cerrado este camino, el presidente quiso perpetuarse en el poder, escogiendo a un amigo como sucesor suyo. Pero finalmente, optó por su eficiente secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines. Cosío Villegas, al final del sexenio de Miguel Alemán, escribió un dictamen severo. El tan decantado o ensalzado progreso material e industrial es usado como chorro de luz que se arroja a los ojos del pueblo para cegarlo e impedirle así ver sus propias llagas políticas. Tras dejar la presidencia, Miguel Alemán dedicó sus esfuerzos a la Academia de la Lengua, de la que fue miembro y tesorero, al turismo, como presidente del Consejo Nacional de Turismo y a sus negocios. Víctima de un infarto al corazón, murió en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1983. Vamos a ver entonces que con la llegada de Alemán al poder, como vieron en el video, se inaugura una época de, digamos, prosperidad en México, de una prosperidad y una tranquilidad económica que probablemente ya se estaba, pues bueno, que en realidad se estaba manejando desde mucho tiempo atrás, pero que ve ya en el gobierno de Obregón un momento en el cual ya es posible pues hablar de un México que ya está sí, está muy alejado de lo que es los conflictos revolucionarios y que entra ya en un proceso, dice en el mismo video, un proceso más integrado al capitalismo, ¿no? Tenemos más influencia por parte de lo que es Estados Unidos. Como características que tiene el sexenio de Miguel Alemán, vemos pues que tanto en este sexenio como en el previo y como en el posterior, pues vamos a encontrar las prácticas relacionadas con el manejo de las elecciones, y pues esto va a traer como consecuencia pues que se llegue a manejar como una práctica común en el partido en el poder hasta pues prácticamente finales del siglo XX, ¿no? Ahora, pues dentro del contexto de lo que es el estado de Jalisco, pues vamos a tener a Marcelino García Barragán. Marcelino García Barragán fue gobernador del estado de Jalisco y le tocó vivir un momento fundamental en nuestro entorno y en nuestro estado, destacándose él como militar que perteneció, él sí, todavía a las huestes y a los tiempos de la revolución. Marcelino García Barragán, como gobernador de Jalisco, le tocó vivir un proceso en el cual él siendo gobernador, los gobernadores en el estado de Jalisco solamente duraban 4 años. Cuando se acerca ya el fin de su mandato, él busca revertir o cambiar esto para que se haga la propuesta de que se cambien los mandatos de gobierno en el estado de Jalisco por sexenios, es decir, cada 6 años y no 4 como por los que él había sido elegido. Entonces, derivado de esto, pues él entra en conflicto con otro personaje, con el siguiente gobernador del estado de Jalisco, que a lo mejor ustedes se ubiquen de nombre, que se llama José de Jesús González Gallo, que de hecho es el nombre de una avenida muy importante aquí en la ciudad de Guadalajara, en el cual pues entra en disputa, pero al final de cuentas, pues Marcelino García Barragán, de alguna manera es calmado o es de alguna manera repelido a que no continúe con este aspecto de querer perpetuarse 2 años más en el poder. Ya en el periodo del presidente Adolfo Ruiz Cortines, que como ustedes habrán escuchado en el video que acabamos de ver, fue el siguiente a el presidente Miguel Alemán, es cuando encontramos ya la participación de el gobernador Agustín Yáñez. Pero previo a eso me gustaría que viéramos un poquito cuál fue la participación de Marcelino García Barragán, para efectos de que podamos comprender un poquito la importancia de su participación, no solamente como gobernador, sino después como secretario de la Defensa Nacional. Por aquí tenía alguien, Joet, dime, ¿querías participar?
¿No? ¿Hay alguien que quiera participar o que quiera comentar algo al respecto? Profe, Sí, dígame. ¿ese no fue el que fundó la 2 mixta? La 2 mixta, Sí, que, la secundaria 2 mixta. no, no sé, lo desconozco. Pudiera ser, No, no, arre. no sé qué tan vieja sea la secundaria 2 mixta, pero lo que sí es que No, ya está por caerse. dentro de lo que fue su mandato, también hubo grandes obras. De hecho, se le reconoce como un gran personaje. Creo que Marcelino García Barragán hubiera pasado con mejor gloria en el estado de Jalisco si no hubiera sido por lo que precisamente va a ser el cuarto video que vamos a ver ahorita y que ahorita van a ver también referido aquí en el video, que se refiere a que él, siendo secretario de Defensa Nacional durante el gobierno de Díaz Ordaz, es quien da la orden de que se desplacen en la matanza del 2 de octubre del 68. Entonces, esa es pues digamos que es una parte gris, una parte oscura de la Por historia. preguntar, esa. Es que tiene muy parecido el nombre, pues. Entonces, esta parte oscura de México, pues va a ser muy relevante, ¿no? También. Vamos a ver el video y comentamos a continuación, ¿sale? Está chiquito, 2 minutos. Marcelino García Barragán nació en 1895 en Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, municipio que en su honor hoy lleva su nombre. Comenzó su carrera militar desde los 18 años y participó en la Revolución Mexicana al lado de Pancho Villa. Tuvo amistad con el entonces presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas del Río, y a sus 46 años fue director del heroico Colegio Militar, mismo colegio en donde estudió en su juventud. En 1943 fue electo gobernador de Jalisco. Siendo el periodo de gobernación de 4 años, Marcelino propuso al Congreso que se extendiera un sexenio, petición que fue rechazada destituyéndolo en su tiempo. En 1960, el presidente Adolfo López Mateos reincorporó a García Barragán al ejército mexicano, nombrándolo comandante de la 17ª Zona Militar en Toluca y de la 22ª Zona Militar en Santiago de Querétaro. El presidente Gustavo Díaz Ordaz lo designó secretario de la Defensa Nacional en 1964, cargo de gran trascendencia en su carrera, pues las Fuerzas Armadas estaban bajo su mando cuando ocurrió el movimiento estudiantil de Tlatelolco en 1968. Tras el lamentable hecho en el que murieron asesinados cientos de jóvenes, García Barragán se retiró de toda actividad política hasta su muerte en 1979. Hoy, la sala de exgobernadores del Palacio de Gobierno alberga los retratos de todos los gobernadores de Jalisco. Se encuentra abierta al público en el corazón de Guadalajara, en la calle Ramón Corona número 31. Sigue disfrutando del centro histórico y conoce más sobre el legado de los jaliscienses. Entonces decíamos, fíjense cómo Marcelino García Barragán, a pesar digamos, podríamos decir la derrota política que tuvo al no concedérsele ser gobernador 2 años más, la realidad es de que él detentó un poder muy importante, fue un personaje muy relevante a nivel nacional. Las posiciones que él ocupó, tanto en su regreso a la milicia, a lo militar, y después el nombramiento que él tiene como secretario de la Defensa Nacional, prácticamente lo ponían en una posición de poder mucho más grande de la que podía tener un gobernador. Entonces, por eso fue un personaje que fue muy destacado y de hecho hasta su familia, hasta hace prácticamente quizás unos 10 años, todavía tenía una fuerte presencia política en el estado de Jalisco, ¿no? Entonces fueron personajes muy relevantes para la historia nacional y también para la historia de nuestro estado. Quizás le digo la parte que le resta un poco de, de puntos en la historia es precisamente pues el haber sido el responsable de haber dado la orden de atacar a los estudiantes el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Esa fue una cuestión que pues lo marcó.
Sabemos que al final de cuentas él obedecía la orden del presidente de la República en ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz, pero pues sin embargo, pues fue una cosa que al final de cuentas terminó manchando el legado de él, ¿no? Como persona. Comentábamos entonces que ya después del periodo del presidente Miguel Alemán llega a nuestro estado el gobierno de Agustín Yáñez, que Agustín Yáñez se caracterizó por ser un gobernador interesado en el desarrollo de nuestro entorno, en el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestro estado, haciendo muchas obras, muchas de las cosas que hoy observamos, muchos monumentos icónicos de la ciudad de Guadalajara, se dieron durante el periodo en el que él fue gobernador, y tiene una razón de ser. Agustín Yáñez, además de ser político, también era escritor. De hecho, existen una serie de libros que se encuentran dentro de los... él se encuentra dentro de los escritores más destacados de nuestro país, y quizás esa parte del conocimiento que tenía de la literatura como un arte lo llevó a concientizarse de que era importante tener obras artísticas en nuestro estado y en nuestra ciudad de Guadalajara. Y quizás por eso encontramos que él se propuso hacer muchos monumentos. Les mencionaba el de la Glorieta Minerva, ¿no? Vamos a ver un pequeño video, también es un pequeño video pequeñito de unos 2-3 minutos para que podamos comprender el contexto también de Agustín Yáñez y que podamos ir hilando todo esto que hemos estado viendo con los videos y lo que hemos estado comentando. Son 2 minutos 22. Agustín Yáñez Delgadillo nació en 1904 en la ciudad de Guadalajara. Fue un escritor que al egresar de la Escuela de Jurisprudencia en 1929, creó la revista Banderas de Provincias, con la finalidad de darle voz al espíritu de los pueblos. Yáñez también fue director del periódico La Época, profesor de la Escuela Normal para Señoritas e impartió las asignaturas de castellano y literatura en la Escuela Nacional Preparatoria. Desempeñó cargos administrativos como jefe del Departamento de Bibliotecas y Archivos Económicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue consejero del presidente Adolfo López Mateos en su gestión y gobernador de Jalisco en 1953. Brindó al pueblo garantías en alimentación, salud, asistencia social, educación, comunicación y seguridad. Apoyó al campo, la creación de instituciones educativas y culturales e impulsó la construcción de carreteras, viviendas y ampliación de la red de electricidad. Fue secretario de Educación Pública en 1977, pero además de la política, también fue un escritor muy reconocido. Sus obras más destacadas son Flor de Juegos Antiguos, Al Filo del Agua, Las Tierras Flacas, Historia General de la Caricatura en Jalisco e Historia de las Artes Plásticas en la Revolución Mexicana. Algunas de sus obras escritas se encuentran en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, ubicada muy cerca de aquí, en Plaza Universidad. Otro archivo histórico con obras de Yáñez es el de la Universidad de Guadalajara, ubicada en la Casa José Guadalupe I, dentro de la tradicional colonia americana. Agustín Yáñez murió en 1980 y sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México. Sigue disfrutando del centro histórico y conoce más sobre el legado de los jaliscienses ilustres. Vemos cómo entonces tenemos ya en esta parte de la historia de nuestro estado de Jalisco, pues tenemos a lo mejor ya la percepción de que tenemos un estado de Jalisco alejado, fuera de lo que es cualquier tipo de conflicto. Tenemos una época rodeada por aspectos donde los gobiernos ya se están preocupando o van a empezar a preocuparse más por los aspectos que tienen que ver con el crecimiento de la ciudad. Ya se quedaron atrás todos los conflictos, bueno, pues aparentemente, aunque los conflictos son de otra naturaleza, pero digamos que ya tenemos detrás todo lo que se vivió con la Revolución Mexicana. Si bien es cierto, todavía al surgimiento posterior a Agustín Yáñez, a lo que son los finales de los 60 y lo que es la década de los 60,
nuestra ciudad de Guadalajara pues empieza a pasar por muchos cambios. Se crea lo que es la zona industrial, quizás algunos de ustedes ubiquen lo que es la zona industrial que está pegada, digamos, en lo que es la zona del Álamo. Esa zona surge en finales de los 60. Surge también a inicios de los 60, pues todo lo que es la revolución de inversión económica a la ciudad de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta como tal es a partir de los 60 y con la llegada de estrellas de Hollywood que de repente encuentran en Vallarta un lugar lindo para pasar las vacaciones, empieza a correrse ese rumor y las autoridades ven una oportunidad de poder explotar y poder crear en ese lugar un lugar de crecimiento turístico para el estado de Jalisco, ¿no? Entonces, si se fijan, muchas veces también las decisiones políticas tienen mucho que ver con los aspectos que se manejan respecto de las cuestiones de las modas, ¿eh? En su momento, puntos turísticos como Acapulco también, en el caso de Puerto Vallarta, y yo recuerdo el caso, por ejemplo, también de Los Cabos en Baja California, han sido puntos que han explotado o que han empezado a desarrollarse turísticamente a partir de que de repente algunas estrellas de Hollywood o de Estados Unidos empiezan a venir a México y encuentran como que el destino les gusta y a partir de ahí nace el interés y empiezan a meterle dinero para que se empiecen a desarrollar como destinos turísticos. Puerto Vallarta en los 60 fue uno de esos destinos que vivió esa experiencia y que afortunadamente pues sirvió para que se creara un mercado turístico que hasta el día de hoy sigue en amplio crecimiento. El último hecho que vamos a analizar el día de hoy pues es el del movimiento del 68, que es un movimiento estudiantil que tiene que ver mucho pues con cierto movimiento ideológico que ya había pasado por otras ciudades en el mundo. En Francia y en Estados Unidos se tenían antecedentes de que los estudiantes estaban levantando para exigir derechos, para exigir libertades, para diferentes cosas, y México no fue la excepción. La peculiaridad que tiene el fenómeno de los movimientos estudiantiles a nivel internacional y particularmente en México es que la Universidad de Guadalajara no participa de ellos a nivel nacional. La Universidad de Guadalajara se mantiene al margen, derivado de que existe un control por parte de las autoridades universitarias que impiden que los estudiantes se sumen a los movimientos de huelga que está convocando la UNAM a nivel nacional. Y de hecho, pues prácticamente aquí el movimiento estudiantil pasa relativamente desapercibido en relación con la proporción que pasó, por ejemplo, en la Ciudad de México. Sin embargo, pues el aspecto que tiene que ver, que es importante, decíamos, tiene que ver con el aspecto del movimiento del 68, que va a tener mucho que ver con la política local en cuanto a cuál es el comportamiento, las actitudes que guardan los líderes de ese entonces, y que voy a hacer un espacio la próxima semana para que podamos platicar acerca de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que es un fenómeno social relevante e importante en la historia del estado de Jalisco. Les pongo entonces este pequeño video para que de esa manera podamos terminar. Pasado 50 años, sí, 50 años de un movimiento estudiantil mundial que en nuestro país en 1968 terminó tristemente en ese 2 de octubre. Y se mantiene muy, muy abierta la herida, y ese momento cambió radicalmente la vida política y social del país. Sus efectos permean hasta nuestros días, buenos, pero también hay que decirlo, malos. Ese movimiento fue mucho más que la masacre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre. ¿Cómo surgió? Esta es una cronología con los hechos más destacados de este movimiento que en general en México y en el mundo buscaba una cosa fundamental: libertad. El 22 de julio se registró una pelea entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Poli y de la preparatoria Isaac Ochonterena, esto en la Ciudadela, por un juego de tochito. El 23 de julio siguió el pleito y ahí intervinieron los granaderos, donde entraron de forma violenta al edificio de la Vocacional 5 y se desató ahí lo que han llamado todos los testigos una auténtica batalla campal. El jefe de la Policía del Distrito Federal en ese entonces, Luis Cueto, negó la agresión. Días más tarde, el 26 de julio, 2 manifestaciones estudiantiles fueron reprimidas
reprimidas en serio por la policía. El 27 de julio los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM y se organizaron las primeras asambleas estudiantiles. El general Cueto, el mismo que le platicaba del Distrito Federal, aseguró que la agitación buscaba desestabilizar para dañar los Juegos Olímpicos que se inaugurarían unos meses después, el 12 de octubre. O sea, del 2 de octubre, 10 días después. El 30 de julio se suspendieron las clases en las escuelas de la UNAM y del Poli, y en la escalada represiva, la puerta principal de la preparatoria 1 en el centro histórico fue derribada con el disparo de una bazuca. El secretario de la Defensa en ese entonces, Marcelino García Barragán, acusó a los estudiantes de usar bombas Molotov para destrozar la entrada. El regente, Alfonso Corona del Rosal, el regente capitalino, el que ahora sería el jefe de gobierno, prometió liberar las escuelas. El 2 de agosto se creó el Consejo Nacional de Huelga, formado por estudiantes en paro, y la coalición de profesores en educación media superior y superior, además de directores de escuelas en paro, publicaron un desplegado en apoyo a los estudiantes. Vaya figura importante el rector de la UNAM en ese entonces, el doctor Javier Barrios Sierra. El 8 de agosto los estudiantes emplazan a huelga si no se cumple su pliego petitorio, que incluía, entre muchas otras cosas, la destitución de los jefes policiales que los habían reprimido por semanas, la extinción de los granaderos y la indemnización a los familiares de los muertos y heridos desde el inicio del movimiento. El 1 de septiembre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz descalificó al movimiento estudiantil como una conspiración para sembrar el orden, el desorden y la confusión, además del encono. Advirtió del uso de la fuerza militar porque nada estropearía los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México. El 13 de septiembre, en absoluto silencio, 300,000 estudiantes marcharon con mantas y pancartas en rechazo a los adjetivos de provocadores y revoltosos. La marcha del silencio, con una cruz en la boca. El 18 de septiembre, el presidente Díaz Ordaz ordenó el asalto militar a Ciudad Universitaria con tanques ligeros, vehículos artillados y de transporte, y 500 personas fueron detenidas, en su mayoría estudiantes. El rector, del que ya le platicaba Javier Barrios Sierra, protestó por la ocupación y la calificó como un acto excesivo de fuerza. El 29 de septiembre, el presidente Díaz Ordaz intentó encontrar una salida al conflicto y discutir el pliego petitorio. El Consejo Nacional de Huelga aceptó ir a las audiencias y reafirmó su lucha pacífica hasta que su pliego petitorio fuera atendido. Ese mismo día, se convoca un mitin en la Plaza de las Tres Culturas para el 2 de octubre. Y el 2 de octubre, tras una señal luminosa, se desencadenó un tiroteo que dejó un número hasta el momento indeterminado de muertos. Hay cifras que se contraponen unas a otras, pero también muchos heridos y muchos detenidos e incomunicados por días, incluso semanas. 7 días después, el Consejo Nacional de Huelga responsabilizó al gobierno federal por la violencia en Tlatelolco, pero afirmó que no obstaculizaría el desarrollo de los Juegos Olímpicos, estableciendo la conocida como tregua olímpica. El 26 de octubre, ya inaugurados los Juegos Olímpicos, por supuesto, fueron liberados más de 63 estudiantes detenidos. 165 quedaron inculpados y presos en Lecumberri. El 4 de diciembre, luego de 130 días de haber iniciado, el Consejo Nacional de Huelga terminó el paro estudiantil y se disolvió formalmente. Se ha escrito y se ha reescrito la historia del 68 en muchas ocasiones. Lo que es un hecho es eso. Lo que buscaba es libertad. Y 50 años después, para conmemorar el 2 de octubre, el Comité del 68 prevé una serie de actividades que incluyen mítines y una gran marcha que a las 4 de la tarde, como le muestro en este mapa, iniciará en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco e irá hasta... Entonces, cerrando a manera de conclusión, pues el movimiento del 68 va a ser un movimiento que buscó libertades estudiantiles y que de alguna manera tuvo la preocupación por parte del gobierno federal de que fuera un movimiento que pudiera poner en peligro los Juegos Olímpicos del 68, que se celebraban precisamente unos días después de que se llevara a cabo esa reunión del 2 de octubre, ¿no? No sé si alguien, por favor, tiene alguna duda o algún comentario, con gusto hágalo llegar mediante el mensajero de la aplicación, mediante un mensaje directo o por su conducto de su concejal. Hasta aquí entonces terminamos. Les pido por favor que revisen las actividades. Tienen 2 actividades como cada semana y con los mismos términos. Las actividades se refieren a